Amigos, atención México. En los últimos días, el país ha sido escenario de un debate político muy intenso. Todo comenzó después de la votación de una de las reformas más discutidas dentro de la agenda política reciente, la reforma electoral impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La discusión no solo ha ocurrido dentro del Congreso, también se ha trasladado a los medios de comunicación, a las redes sociales y a la opinión pública en general. Analistas, periodistas, académicos y ciudadanos han comenzado a debatir qué significa realmente esta reforma y cuáles podrían ser sus consecuencias para el futuro político del país. Para entender mejor lo que está ocurriendo hoy, algunos analistas han recordado momentos clave de la historia de México. Durante una entrevista reciente, el político Pablo Gómez presentó una reflexión que muchos consideraron especialmente interesante. En su análisis, mencionó que los procesos políticos importantes en la historia de un país suelen ser largos y complejos. No se desarrollan de un día para otro, a veces avanzan lentamente, encuentran resistencias y enfrentan obstáculos. Sin embargo, en muchos casos, esos procesos terminan imponiéndose con el paso del tiempo. Para ilustrar esta idea, Pablo Gómez recordó uno de los momentos más importantes en la historia política mexicana, la Constitución de 1857. En aquel momento, México estaba intentando consolidar un nuevo modelo de Estado después de décadas de conflictos internos. La Constitución de 1857 fue considerada, por muchos historiadores, como una de las más avanzadas de su tiempo. Este documento establecía principios fundamentales como el federalismo, el Estado laico y una serie de libertades civiles que buscaban modernizar el país. También representaba una ruptura con estructuras políticas más tradicionales que habían dominado la vida pública durante muchos años. Sin embargo, la implementación de esa constitución no fue sencilla. De hecho, poco tiempo después de su promulgación, el país entró en una etapa de conflicto político y militar. Sectores conservadores que se oponían a esas reformas decidieron apoyar la instauración de un imperio en México. Así fue como llegó al poder Maximiliano de Habsburgo, un archiduque europeo que fue invitado a gobernar el país. Este episodio representó uno de los momentos más extraños en la historia política mexicana. Un emperador extranjero gobernando una nación que apenas unos años antes había proclamado principios republicanos y liberales. Pero ese imperio no duró para siempre. Después de varios años de guerra, las fuerzas republicanas, lideradas por Benito Juárez, lograron derrotar al imperio. Maximiliano fue capturado y ejecutado en el Cerro de las Campanas en 1867. Con su caída, la República fue restaurada y la Constitución de 1857 volvió a ser la base del sistema político. Sin embargo, la historia política de México continuó evolucionando. Después de esa etapa llegó el largo periodo del Porfiriato, encabezado por Porfirio Díaz. Durante más de 3 décadas, Díaz gobernó el país con un modelo que combinaba estabilidad económica con un fuerte control político. Para algunos historiadores, ese periodo permitió modernizar parte de la infraestructura del país, pero para otros, también generó una gran concentración de poder y profundas desigualdades sociales. Estas tensiones finalmente desembocaron en la Revolución Mexicana de 1910. La revolución fue un proceso complejo que involucró a distintos líderes, movimientos sociales y conflictos armados. Fue uno de los momentos más violentos y transformadores en la historia moderna del país. Después de años de conflicto, México comenzó a reconstruir su sistema político. De ese proceso surgió un nuevo modelo de organización política, dominado por un solo partido, durante gran parte del siglo XX. Durante décadas, el PRI mantuvo una posición dominante dentro del sistema político mexicano. Aunque existían elecciones, muchos críticos consideraban que el sistema no ofrecía una competencia completamente equilibrada. Con el paso del tiempo comenzaron a surgir demandas por una mayor apertura democrática. Estas presiones llevaron a una
serie de reformas políticas durante las últimas décadas del siglo XX. Poco a poco, el sistema político mexicano comenzó a transformarse. Otros partidos políticos empezaron a ganar más presencia dentro del Congreso y en los gobiernos locales. Este proceso culminó con la alternancia presidencial en el año 2000, cuando por primera vez en más de 70 años un partido distinto al PRI ganó la presidencia. A partir de ese momento, México entró en una nueva etapa política. Sin embargo, muchos analistas señalaron que algunos problemas estructurales del sistema político continuaban presentes. Entre ellos se mencionaban temas como el financiamiento de los partidos, la representación política y el funcionamiento del sistema electoral. Fue en ese contexto donde surgió el movimiento político que llegó al poder en 2018. Ese año marcó un cambio importante en el panorama político del país. El nuevo gobierno se presentó como un proyecto de transformación nacional que buscaba modificar diferentes aspectos del sistema político y económico. Uno de los ejes principales de ese proyecto ha sido la idea de reducir los privilegios dentro de la política. Según sus promotores, el sistema político mexicano se volvió demasiado costoso con el paso del tiempo. Por esa razón, una de las propuestas más recientes fue impulsar una reforma electoral. La reforma incluía varias propuestas importantes. Una de las más debatidas era la modificación del sistema de legisladores plurinominales. Actualmente, en México no todos los legisladores son elegidos directamente por los ciudadanos en distritos electorales. Una parte de los diputados y senadores llega al Congreso mediante listas elaboradas por los partidos políticos. Este sistema fue diseñado para garantizar que incluso los partidos pequeños pudieran tener representación dentro del Congreso. Muchos especialistas consideran que este mecanismo ha sido importante para mantener el pluralismo político. Sin embargo, también ha sido criticado por quienes consideran que permite que algunos políticos lleguen al poder sin competir directamente frente a los votantes. La reforma buscaba modificar este sistema para que esos legisladores fueran elegidos mediante voto directo de la ciudadanía. Según sus promotores, esto fortalecería la legitimidad democrática, pero esta propuesta también generó preocupaciones entre algunos partidos. Algunos argumentaron que eliminar o modificar demasiado el sistema proporcional podría perjudicar a partidos minoritarios. Otro punto central de la reforma era la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. Cada año, el Estado mexicano destina miles de millones de pesos al financiamiento de los partidos. El objetivo original de este sistema era evitar que dependieran demasiado del financiamiento privado. La idea era proteger el proceso democrático de la influencia excesiva de intereses económicos. Sin embargo, muchos ciudadanos han comenzado a cuestionar si esos recursos son demasiado altos. Para algunos sectores de la sociedad, el sistema político se ha vuelto excesivamente caro. Por esa razón, la propuesta planteaba reducir una parte del financiamiento público. Cuando la reforma llegó al Congreso, el resultado final sorprendió a muchos observadores. Aunque hubo una cantidad importante de votos a favor, no se alcanzó la mayoría calificada necesaria para aprobarla. El resultado fue de 259 votos a favor y 234 votos en contra. Pero lo que más llamó la atención fue el comportamiento de algunos partidos aliados del gobierno. Partidos como el Partido Verde y el Partido del Trabajo votaron mayoritariamente en contra de la reforma. Esto generó nuevas preguntas. Dentro del análisis político, muchos comenzaron a preguntarse por qué partidos, que han sido aliados del gobierno, decidieron oponerse a una reforma impulsada desde la presidencia. Después de la votación, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó su postura. Según sus declaraciones, el hecho de que la reforma no se haya aprobado no significa necesariamente una derrota política. Al contrario, afirmó sentirse satisfecha
porque el proceso permitió mostrar claramente quién está dispuesto a apoyar los cambios y quién no. También señaló que dentro del sistema democrático los legisladores tienen libertad para votar según sus convicciones. Desde su perspectiva, lo importante es que la ciudadanía pueda observar esas decisiones. Además, el gobierno anunció que continuará impulsando cambios mediante una nueva estrategia conocida como Plan Barrio. Este plan incluye varias propuestas que podrían aprobarse mediante mayoría simple en el Congreso. Entre ellas se encuentra ampliar la participación ciudadana en consultas públicas. Actualmente, muchos temas electorales no pueden someterse a consulta popular. La nueva propuesta busca permitir que algunos de esos temas puedan ser votados directamente por la ciudadanía. Por ejemplo, el monto de financiamiento público destinado a los partidos. Otra propuesta es ampliar las reglas de la revocación de mandato. Actualmente, este mecanismo solo puede aplicarse durante el cuarto año de gobierno. La nueva idea es permitir que también pueda realizarse en el tercer año. El objetivo es fortalecer las herramientas de participación ciudadana dentro del sistema democrático. Además, el gobierno ha mencionado otras posibles medidas relacionadas con la reducción de gastos en los congresos locales. Por ejemplo, disminuir el número de regidores en algunos municipios. Según esta propuesta, los recursos que se ahorren podrían utilizarse para obras públicas como drenaje, alumbrado o reparación de calles. El argumento central detrás de estas propuestas es que el dinero público debe utilizarse de forma más eficiente. El debate político sobre estas reformas continúa. Para algunos sectores, estos cambios podrían representar una transformación profunda del sistema político. Para otros, existe el riesgo de alterar el equilibrio democrático actual. Lo que está claro es que México se encuentra en un momento de discusión política importante. Las decisiones que se tomen en los próximos años podrían influir directamente en la forma en que funciona la democracia mexicana. Por eso, el debate público y la participación ciudadana serán claves para definir el futuro político del país. Y ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que México necesita una reforma electoral profunda? ¿O consideras que el sistema actual debe mantenerse para preservar el equilibrio político? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si este análisis te ayudó a entender mejor lo que está ocurriendo en la política mexicana, no olvides apoyar el canal con un me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo video.